Bueno, retomamos entonces. Antes que empecemos les voy a... para los que les interese después, si alguno quiere después preguntar sobre alguna material de lectura, sobre algún tema que les interese, estoy a disposición de ustedes. Yo, después que terminemos todo, me voy a quedar un ratito, así que los que quieran charlar sobre algún tema o preguntarme bibliografía, eso, con gusto. Mientras tanto, yo traje 3 libros para que los miren de esta colección que está, es una colección de síntesis, pero que está realmente muy al día. Son los autores, son autores, aparte que estoy yo también, pero no importa, hablo de los otros. El mío está buenísimo. No, pero somos todos gente que está trabajando en estos temas hace muchos años y es una colección que está muy actualizada. Se los paso para que lo miren. Y también, Historia de la Argentina se llama, es del siglo XXI. Hoy pásenlo y después me lo miran. Son los 3 tomos que corresponden al 19. 2 tomos de política, que es uno de Marcela Ternavasio y otro mío, y un tomo de economía que es de Roy Ora, que yo les di a ustedes un pequeñísimo texto de Roy, pero el libro es sobre todo el siglo XIX, entonces está bueno. Y son textos muy... son de síntesis, a ustedes ahí van a encontrar muchas referencias bibliográficas, pero además son textos hechos por quienes estamos investigando esos temas y son muy de ahora, o sea, es lo último que hay. Hay otras colecciones de historia argentina interesantes, por ejemplo, la colección pero tiene algunos años más. Hay una colección que salió en los años 2000-2001, coordinada por Juan Suriano, que es una colección de la editorial sudamericana, que se llama Nueva Historia Argentina o Nueva Historia de la Argentina, algo así, que son varios tomos también, pero esa no es estas son un libro por autor, esta que les estoy mostrando. Estas otras son artículos de distintos autores, pero también muy actualizada. Bueno, ahora ya tiene 10 años, pero de todas maneras, que son cosas hechas como por gente que está trabajando estas cuestiones en los últimos años. Así que bueno, nada, les menciono para que no se queden con Felipe Piña. Bueno, estoy lista. Ya me amenazaron acá varios, así que no sé cómo hacemos. ¿Tienen un vocero por grupo o algo por el estilo? Empezamos, vamos. El que me amenazó, a ver. No fue, ya sé. Las 2, ¿cierto? Este me amenazó. Bueno, la primera dice... A ver, espérate que voy a anotar. Sí. 3 los fracasos de intento de conciliación del Estado argentino. A ver, ¿escuchan todos? No escuchan nada. Pensá que estás hablando en un mitin político, dale, habla fuerte. De los fracasos de intento de conciliación del Estado argentino se debió a una falta de identidad cultural e intelectual. ¿Cuáles son esos fracasos? De las constituciones las anteriores. Identidad. Las que no son unidad de régimen. Si se debe a identidad, falta de identidad cultural e intelectual. La pregunta era porque los intelectuales de la Constitución del 53, lo de la generación del 37, como Alberdi y Echeverría, siempre se encontraron exiliados del país y de la realidad de este. Y todas las otras constituciones, que hablamos con los compañeros, eran meras copias de instituciones extranjeras, la de California, la de Estados Unidos, la de Francia, de otros estados, que al fin y al cabo la constitución era materialización de un estado. Y no se puede copiar una constitución de otro estado que tiene una forma diferente de sociedad, otra clase de política, otro tipo de economía, quizá una demografía diferente, y querer aplicar en un país como Argentina, que en esa época era, como decía Alberdi, un desierto de 200.000 leguas para 8.000 habitantes. Bueno, muy bien, esa es una. Voy a recogerlas porque por ahí están conectadas, entonces prefiero tomar las que tengan y luego... Bueno, vamos así, una por grupo y después repite. Porque si son demasiado, no. A ver, ¿quién tiene acá?
Ustedes, ¿no? A ver. Sí, estoy pensando cuál hacemos nosotros primero. Elijan una y después vamos a la segunda, porque si no se me... Si ustedes ven que tiene que ver, háganlas juntos, así respondo por grupo de preguntas, ¿sí? Trato de responder, no voy a responder todo, ni se piense. Sí. Hacemos una cortita, hacemos dos. Una muy cortita que tiene que ver con la población a 1810. Nosotros tenemos recolectado un dato del censo de 1869, que habla de 1 millón de habitantes más o menos, pero ¿cuánta población había hacia 1810? Que seguramente lo responde rápidamente. Y otro que tiene que ver con los límites del pueblo, claro, el nacimiento de ese pueblo y las relaciones con el pueblo de hoy. ¿Por qué no pudimos conformar un Estado desde ese principio? Y bueno, una pregunta contrafáctica, decía el compañero, en relación a la idea de Belgrano de formar la dinastía del Inca en la monarquía, Sí. una referencia con eso. Pasemos la Grupo. Son 4, ¿no? Bueno, a ver. ¿Cuáles fueron los mecanismos en el plano? Un poquito más fuerte, ¿podés hablar? ¿Cuáles fueron los mecanismos en el plano social para unificar el Estado de Nación? Y después, ¿cuáles son las primeras ideas que se dan en contra del sistema capitalista? Sí hay. Está bien. Seguimos, después cualquier cosa. ¿Ustedes? Ya. ¿Cómo fue la transformación política de Urquiza desde su alianza con Rosas hasta su enfrentamiento? Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Todos tienen más preguntas? Sí. Bueno, espérate. Ahí, por ahí está. Algo que tiene tendencia a irse para el otro lado. Con 1800, voy a empezar por lo más fácil. Con 1810 tenemos un problema porque no hay Argentina en 1810, entonces no podemos saber, hay sí censos locales. De todas maneras, hay dos cosas que hay que decir. La primera es que la gran transformación poblacional se da después de 1869, porque es cuando viene la inmigración. Dos cosas pasan. Primero, hay una inmigración que realmente en términos internacionales es la más, para esa época, es la más importante en relación con la población de origen. Estados Unidos recibe más inmigrantes, pero proporcionalmente no, porque Estados Unidos tenía una población grande y por lo tanto el número de inmigrantes que recibe es mucho más grande que el de Argentina, pero proporcionalmente es menor. En Argentina el número de inmigrantes es enorme en relación a la población de base. De manera que el gran crecimiento poblacional es después de 1850, que es cuando empieza la inmigración, por una parte. Por otro lado, hay otro fenómeno que ocurre sobre todo hacia fines del siglo XIX, que es la llamada revolución demográfica, que es cuando por razones que tienen que ver con mejoras en la alimentación, en la atención médica y en las condiciones educativas, se va revirtiendo la relación entre nacimientos y muertes. Mueren menos chicos en edad, hay menos mortalidad infantil, mueren menos gente en edades activas, aunque por supuesto faltaría mucho para llegar a los números de ahora, pero se empieza a notar ya a fines del siglo XIX, empieza a crecer la expectativa de vida. Ustedes piensen que una persona en 1850, la expectativa de vida, no quiere decir que podía vivir mucho más, pero el promedio, la expectativa de vida no pasaba de los 40 años, ¿no? Entonces, por supuesto, había mucha gente que vivía más, pero había mucha más que vivía menos. Entonces, ese cambio hace que el crecimiento importante, y además hay censos que se pueden medir, vos tenés censos anteriores, pero son censos que no corresponden al territorio posterior de la Argentina, por lo tanto son cálculos medio alegres. Los hay, pero no tiene mucho. Es más interesante ver cómo se multiplica la población. De 1869 es alrededor de 2 millones de habitantes,
En 1895 es alrededor de 4 millones, que es muchísimo el crecimiento en pocos años, y en 1914 es alrededor de 8 millones. O sea, ahí hay un crecimiento escalar, digamos, de la población, y una transformación de la población. La otra cuestión es que para periodos anteriores al 69, la estimación de la población que no está bajo control. Usted piensa, hay un tema que salió en las cositas que ustedes escribieron, los papelitos, y que después podemos retomar, pero que aprovecho ahora para mencionarlo, y es que ustedes tienen que pensar que el territorio, nosotros identificamos mucho a la Argentina con su territorio, porque cuando tuvieron que crear e inventar la identidad nacional a principios del siglo XX, no había muchas cosas en común entre los argentinos, entonces le dieron muchísima importancia al territorio, pero en realidad ese territorio fue muy variable. Si uno piensa, bueno, en lo que era el virreinato, incluía todas esas partes que después se fueron, pero además también todo lo que era la zona de población que no se había sometido al dominio español. Esto es, la Patagonia entera, buena parte del sur de las provincias, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, eran otras sociedades, eran las sociedades indígenas, y también en el norte, en la zona del norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, etc. Entonces, eso no figura. El censo del 69 hace una estimación de esa población y la incluye, o sea que 1.800.000 incluye esa estimación. Después de la sumisión de las sociedades indígenas a la sociedad, al Estado Nacional, después de 1880, ahí empiezan a ser ya contabilizadas como parte de la población argentina. No está separado una de otra. De manera que los cálculos son siempre complicados en ese punto. Pero el gran crecimiento es del 50, digamos, al 14, al 20, no sé yo, que es cuando realmente se hace la diferencia por las dos cosas, la inmigración y el cambio en las pautas demográficas. Hay una cosa que une dos temas, ¿no? El que ustedes plantearon sobre la falta de identidad cultural e intelectual por un lado, y por otro lado la que refiere al Estado y cuando se unifican Estado y Nación. Son dos cosas diferentes pero que se conectan. A ver, ¿qué noción, qué entienden ustedes por identidad cultural? Reboto la pregunta, ¿no? Sí, ¿qué es lo que, cuando ustedes dicen faltaba de identidad cultural? Vos explicaste el tema de las constituciones y de la adaptación. Por ejemplo, sí, dale. Cultural, por los años que sea de la inmigración, puede ser la lengua. Ah, bueno, pero... no. Claro, pero eso es posterior. Digo, ustedes estaban preocupados por los ensayos constitucionales, ¿no? Del principio del siglo XIX, ¿por qué fracasaron? Eso era lo que... ¿Por qué fracasaron, entre comillas? A ver, esta gente se lanzó a construir repúblicas. No había muchas repúblicas, como dijimos, en el mundo en ese momento. Tampoco ellos venían de una tradición republicana, venían de una tradición monárquica. Aunque muchos de ellos, los intelectuales, eso lo van a ver mejor con Altamirano, pero los intelectuales habían estudiado y habían leído los teóricos constitucionalistas españoles, franceses, norteamericanos, ingleses, conocían bien la bibliografía. Pero a la hora de organizar una república, lo que fue a buscar ejemplos, a buscar dónde inspirarse. Y se inspiraron también en las repúblicas clásicas. También se fueron a ver qué decía Cicerón, qué decía Salustio. Los debates de esa época están llenos de referencias a los clásicos, a los griegos, sobre todo a los romanos. Porque en la historia de la humanidad no hubo tantas repúblicas. Vinieron las repúblicas clásicas, después vinieron las repúblicas italianas, ¿no? Esto quiere decir Florencia, Venecia, que eran repúblicas en el siglo XIV y XV, ahí escribió Maquiavelo,
Bien, después hay que saltar para las repúblicas, a Holanda, que las Provincias Unidas en Holanda, que fueron un experimento republicano, y después tenían que caer en lo que había, que era Estados Unidos y Francia. Francia era un mal ejemplo. Primero porque tuvo varias constituciones seguidas, segundo porque vino el terror, y ninguno, ni el más jacobino quería el terror en estas tierras. De manera que Estados Unidos fue una referencia importante, porque además fueron los que inventaron el federalismo, los norteamericanos. O sea, la idea de una república federal, las repúblicas en términos clásicos siempre se pensaba en una república como el gobierno de todos, ¿no es cierto?, del pueblo, pero en lugares pequeños, porque incluso no estaba inventada la idea de representación, la idea de elección de un gobernante. Entonces, por ejemplo, entre los ciudadanos se designaba a veces algún representante, incluso se lo hacía por sorteo, porque cualquier ciudadano en teoría era igual a cualquier otro. Por lo tanto, las repúblicas solo se podían poner en marcha en lugares pequeños, donde la gente pudiera participar del ágora famosa de los griegos, o podía tener una injerencia directa en los asuntos de la polis, en los asuntos de la república. La idea de una república grande era casi un contrasentido. Incluso hay muchísimos textos escritos sobre que no se podía hacer una república en un lugar grande, porque ¿cómo se gobernaba? Fueron los norteamericanos los que inventaron la idea de que era posible, bueno, los franceses también, pero primero los norteamericanos, que una república se podía hacer, y que podía ser una república de tipo federal, porque los franceses eran unitarios, ¿no? Francia fue unitaria en el sentido de un gobierno fuerte centralizado. Fueron los norteamericanos los que inventaron esta combinación de un gobierno central con un poco de soberanía y los estados con otro poco de soberanía. Esa compartir la soberanía fue un invento americano, que además también lo fue el tipo de, ¿cómo se llama? No división de poderes, pero la idea de un balance entre el poder de las provincias y el poder del Estado Nacional. Entonces, esos eran los ejemplos que había. También estaba el ejemplo español, que no era menor, porque España sacó una constitución liberal, como yo les dije, en 1812, después en 1820, la puso en ejecución, y entonces servían los teóricos españoles para inspirarse. Pero en realidad ninguno aplicó, en ningún caso, además estaban los otros países hispanoamericanos. Todos los países estaban haciendo experiencias institucionales y se miraban entre ellos, no creen que... O sea, había, desde el punto de vista de las élites, una gran circulación en Hispanoamérica. Se conocían todos, digamos, la intelectualidad. Piensen que ustedes que era una sociedad muy jerárquica, y donde la intelectualidad eran unos pocos. Esa intelectualidad sabía perfectamente lo que estaba pasando en Colombia, en México. Por lo tanto, todo eso circulaba y se ponía en marcha, se ensayaba, pero en realidad era toda novedad. En ese sentido no podía haber una identidad cultural en un lugar que estaba más bien rompiendo su tradición. Porque piensen ustedes que el movimiento revolucionario es romper contra el pasado. Por eso, sobre todo en la primera generación, la que hablábamos antes de Moreno, Castelli, pero también en los que siguieron, la idea era romper contra el orden colonial. Por lo tanto, lo que era tradicional era malo desde ese punto de vista. Entonces era un movimiento innovador, si quieren ustedes. Los defectos que podamos darle hoy no importa, pero era de ruptura. Había gente que quería la continuidad. Había gente que quería la continuidad, muchas veces no desde el punto de vista del régimen de gobierno. Todos estaban de acuerdo con la República, sobre todo en la Argentina, en otros países no. Y ahora voy a lo de Belgrano. Todos estaban de acuerdo con la República, pero al mismo tiempo eso los hacía, pero eso no quería decir que todos pensaran que la República tenía que ser de la misma manera. Había muchos que tenían visiones más conservadoras respecto a cómo tenía que ser la República. De todas maneras, en la Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, no hubo un movimiento conservador fuerte. En muchos de los países latinoamericanos, en Perú, en México, en Colombia, hubo un partido conservador que lo que quería era mantener ciertas estructuras jerárquicas más, incluso hicieron constituciones conservadoras,
por ejemplo, dándole mucho lugar a la familia, o limitando el acceso al voto, un montón de cosas que acá no ocurrieron, por razones que, bueno, están en discusión siempre, por qué la Argentina no tuvo un movimiento conservador fuerte. Voy a lo de Belgrano y la monarquía. El tema era que en el momento en que se decidieron por la República, no era tan grave porque era un momento de crisis, pero cuando vino la restauración en España, que volvió Fernando VII y toda Europa estaba organizándose para luchar contra los gobiernos republicanos, es decir, que estaba la Santa Alianza, estaba toda la cuestión de volver al poder real, por una parte. Y por otra parte, cuando se había aprobado, después de algunos años, esto fue para el Congreso donde se declaró la independencia, después de los primeros años revolucionarios, que era muy difícil domesticar a estas sociedades que estaban totalmente revueltas, la idea fue, bueno, y si en vez de poner una república, ponemos una monarquía constitucional, que eso estaba también en relación con cosas que estaban circulando en ese momento en el mundo. Y de ahí la idea, como claro, ahora un monarca no se saca del bolsillo, ¿no? Digo, un rey no se inventa de un día para el otro, ¿no? Entonces, ¿a quién ponemos? Entonces empieza, bueno, que si Carlota Joaquina primero, eso era al principio, si fulano Rimengano, y a Belgrano y otra gente se le había ocurrido, apoyándose en la tradición incaica, nombrar un inca. Hay que decir también que en Perú esa tradición había y tendría una larga sobrevivencia, de manera que la idea de poner un rey incaico era una forma de tratar de lograr a alguien que tuviera alguna legitimidad. Pero no también San Martín quería un rey. Ese era un movimiento más bien conservador de parte de San Martín, porque le tenían un poco de miedo a la República, era más contenible una monarquía constitucional. De manera que respecto al... Sí. Una cuestión relacionada justamente con eso. Sí. ¿Por qué hacíamos esa pregunta cuando estábamos en el grupo? Hacíamos esa pregunta porque en un momento dado se habló del tema de dónde están los límites del pueblo. Entonces la pregunta era una especie de una pregunta contrafáctica, de decir, ¿qué hubiese pasado si se hubiese optado por una monarquía constitucional? ¿Dónde estarían los límites del pueblo? En referencia, digamos, a aquellos pueblos que, producto de distintas visiones, se han ido disgregando y separando de, digamos, Buenos Aires y las provincias que terminaron conformando el Estado. Lo que supone eso, digamos, es que un rey hubiera podido unificar. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? No, es que en la época decían eso. Los brasileros hicieron eso. Declararon la independencia y mantuvieron un rey, que era el hijo del rey portugués, y construyeron un imperio, el imperio brasilero. Ahora, igual a ellos les costó bastante que no se les escaparan, y hubo revoluciones de independencia en algunos de los lugares de Brasil, sobre todo en el sur. Como república, ¿no? República de Río Grande. Por eso, la República de Río Grande do Sul. O sea que un rey no garantizaba nada. Por otro lado, y yo creo que eso es lo que estaba en los más radicales, sobre todo al principio, en la época revolucionaria, la idea era que un rey es una persona que ya de por sí es diferente. Si vamos a tener una sociedad igualitaria, es igualitaria. ¿Qué hace un rey? ¿No? Que esa es un poco la contradicción de las monarquías constitucionales, que algunas de ellas son muy democráticas al día de hoy, ¿no? Y sin embargo, la idea de que hay alguien que porque nació hijo de rey es un poco casi... Sí. Pero hay la diferencia que usted planteaba hoy, de tener en cuenta de los que antes eran elegidos por Dios, digamos, claro. y ahora son... Lo que pasa es que cuando vos ponés ese es el otro problema, que sobre todo en sociedades que están en ese tránsito, en esa transición, el problema es que es muy fácil, a ver, sí, bueno, se inventa este sistema, que ahora les voy a contar cuál es el sistema para elegir a alguien que represente al conjunto, ¿no es cierto? Porque no está escrito en ningún lado, digo, ¿cómo
Está bien, somos todos iguales, está bien, todos y que gobernamos todos juntos. No. Entonces, ¿cómo se inventa el que gobierna? Y bueno, ya dicen, eso es lo que cuesta tanto, construir instituciones para que además el conjunto las acepte. Porque yo puedo decir, bueno, mira, vamos a hacer, este es el sistema, sorteamos como se hacía en Roma y el que sale, sale. Bueno, pero un día otro va a venir y decir, no, a mí no me gusta sortear, ¿no? Una vez que ya no está Dios, es mucho más complicado legitimar la autoridad. Porque en el fondo ustedes piensen, había una frase vieja de Hume que decía, sorprende la rapidez con que los pocos, la facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos, ¿no? Es verdad, si somos muchos y nos gobiernan pocos, ¿y cómo aceptamos todos que nos gobiernen? ¿No? Este es el gran... cuando además ya no existe una instancia trascendente, ¿no? Entonces, así como uno elige al que gobierna, también un día puede decir, mira, vos no me representás. Y esa es la revolución, digamos. Entonces, ahí se abre un campo de incertidumbre muy grande. Sobre eso vamos a hablar ahora enseguida. ¿Por qué no hubo un Estado desde el principio? ¿Por qué habría de haberlo? Es la pregunta. ¿Quién preguntó eso? Por acá era, ¿no? ¿Por qué no hubo un Estado desde el principio? Alguien dijo. ¿Quién preguntó eso? ¿Por qué no hay un Estado desde el principio? Los mismos que preguntaron lo del capitalismo. Allá. Eso preguntaste, ¿no? ¿Por qué no hubo un Estado desde el principio? ¿Por qué se había tomado esta forma de Estado y no el gran virreinato del Perú o el viejo virreinato del Perú? ¿Qué es lo que hace pensar que Bueno, esos fueron los intereses locales. Simplemente, o sea, cada grupo que efectivamente, ante la falta de autoridad, cada sector dijo, yo reasumo la soberanía y no quiero que nadie me mande. Entonces, el conflicto es que durante muchos años esto fue un tira y afloja entre grupos que se querían autogobernar, que se unían con otros, que se separaban. Por ejemplo, el caso interesantísimo es el de la Gran Colombia, que es todavía más sintomático que el nuestro, porque ahí se hizo un país, una nación que juntaba a Colombia, Venezuela y Ecuador, y se llamaba la Gran Colombia. Se mataron los grupos locales que querían, bueno, después hay que discutir por qué, que esos grupos de dónde venían. Era una pelea política que también tenía connotaciones económicas, ideológicas, cada uno quería su propia nación, esa es la verdad. Y acá pasó lo mismo. La verdad no existe, pero digamos, esa es lo que parece ser, que en el caso nuestro, las provincias rápidamente reasumieron, y eso significaba grupos locales de poder. No es una cosa, es ideológica, pero también es política, y a la vez tiene que ver con intereses, obviamente, intereses de todo tipo, no solo económicos, intereses políticos, intereses sociales, intereses de poder. Y eso... por otro lado, tampoco estaba claro cómo debía ser un Estado. Por eso yo les insistí mucho que no hay un solo modelo de Estado. Nosotros en el siglo XX, tomando a Weber y qué sé yo, hemos tomado como una especie de verdad revelada que un Estado, nación, tiene que ser concentrado en su poder y tiene que tener el monopolio de la fuerza. Bueno, yo traté de mostrarles hoy cómo durante todo el siglo XIX había idea de hacer un Estado, sobre todo en la segunda mitad. Todo el mundo quería que hubiera una república federal, pero nadie digamos, todos discutían sobre cuánto poder tenía que tener ese aparato centralizado. Entonces había distintos, uno diría hoy, con perdón de la palabra, modelos de Estado. Aunque no me gusta porque no era una cosa que estuviera así, este es el modelo, sino que había distintas maneras de pensar cómo podía ser. La discusión que se dio, esto es un detalle, pero es muy interesante. Cuando se produce la revolución de 1880 en Buenos Aires, que Buenos Aires defiende la capacidad de movilizar sus milicias y el gobierno nacional dice ustedes no tienen derecho a movilizar sus milicias, se produce un gran debate en la legislatura de Buenos Aires.
Y en ese debate se plantean los argumentos, y los argumentos son doctrinarios, no son argumentos ad hoc, son argumentos que tienen que ver con lo que los personajes piensan. Entonces había muchos, incluso gente que no estaba con la revolución. Por ejemplo, Leandro Alem. Leandro Alem no estaba con la revolución, estaba con Roca. Más o menos, pero digamos, no se oponía a que Roca fuera candidato a presidente. Pero sí se opuso en la legislatura a que le sacaran el poder a Buenos Aires de reunir sus milicias, ¿no? Entonces eran ideas que además iban más allá de los partidos, dividían a la gente adentro del partido, ¿entienden? Entonces eso tiene que ver con que había distintas maneras de imaginar el futuro. Eso se va cerrando. Yo creo que hacia fin del siglo XIX eso se cerró. Perdieron los que querían un Estado más, un Estado en el cual los gobiernos provinciales tuvieran más poder. Fue derrotado, y fue derrotado por fuerzas de las propias provincias, digamos, el ejército y las guardias nacionales que lucharon con Roca contra Buenos Aires. Es así, ¿no? No sé si contesto con esto, ¿no? Pero, ¿y cuándo? Entonces, el Estado se va construyendo de manera muy conflictiva, y al mismo tiempo, y ahí vemos al tema de la nación, que es muy interesante. La nación, desde el punto de vista originario, o sea, cuando en 1810 empieza a hablar de la soberanía del pueblo y nación es lo mismo, en esa época. La idea es, y equivale todo a comunidad política. Toda la gente que pertenece a esta comunidad política es la nación. No importa qué idioma hablen, no importa cómo se vistan, no importa nada. No importa la parte cultural. La nación era entonces un pacto político, si quieren ustedes, que después se vio plasmado en la Constitución. Por eso la Constitución dice para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. No le preguntaban qué religión tenían, cómo se vestían, qué comían, cómo hablaban, no. La idea era todos aquellos que estén de acuerdo con estos principios forman parte de la nación, y que vivan acá forman parte de la nación. Esta idea empieza a ponerse en cuestión, ya lo van a ver con Altamirano, con los románticos, que empiezan a decir, bueno, pero una nación no se puede inventar de la nada. Algo en común hay que tener. Algo en común quiere decir no solo los principios políticos, sino algún tipo de piso cultural. Pero eso sí, existe, hay un intento de crear una historia nacional, etcétera, pero no es muy fuerte. Esto aparece con toda fuerza. Por lo tanto, república y nación son lo mismo. La República Argentina, la nación argentina, es lo mismo. Si aquellos que forman parte de la república son la nación. Hacia fines de siglo porque empieza en todo el mundo a predominar un modelo diferente de nación. La nación empieza a ser identificada con una pauta cultural determinada. Entonces las naciones que se precien tienen que tener uniformidad cultural, que es lo contrario que decimos ahora. Ahora hablamos de pluralismo cultural. En ese momento la idea era todo el mundo tiene que ser culturalmente parecido. Claro, un país como la Argentina, donde tenía gente que venía de todas partes del mundo, más pobladores originarios que hablaban otras lenguas, más una división federal que había dado lugar a identidades locales fuertes. ¿Cómo hacer para que la nación se convirtiera en una unidad cultural? Bueno, con esto lo que quiero decir es que estamos cambiando la idea de nación. Cuando hablamos de nación en el 19 es la república, cuando hablamos de nación en el 20 es que todos nos parecemos. Y ahí viene una operación ideológica muy fuerte, y es el Estado, que ya está fortalecido por lo que vimos, un Estado que ya tiene fuerza, el que va a llevar adelante las operaciones culturales para homogeneizar culturalmente a la población. Entonces difunden fuertemente el idioma nacional a través de la escuela pública, difunden una historia que es una historia de mitos y de héroes, difunden una idea del territorio muy mistificada también, ¿no es cierto? Y difunden también las ideas de que, bueno, los argentinos, ¿qué tenemos de distinto? Porque el problema es este. Hay países donde ya uno habla una lengua y el de al lado la otra, pero acá somos toda América Latina, menos Brasil, hablamos castellano. Todos veníamos de una tradición católica. ¿Qué era lo que distinguía a los argentinos?
Y venían muchos inmigrantes. Bueno, ese se empieza ahí todo, pero eso era un plus y una negación, porque los inmigrantes disolvían el suelo criollo, ¿no? Entonces viene la crítica a la inmigración. Bueno, eso lo van a ver con Altamirano, no me voy a detener. Lo interesante de esto es que termina siendo una especie de idea de un país de inmigrantes medio blanco, más blanco que los vecinos, que también es una cosa mistificada, y bueno, y con una historia que es la historia oficial, exoficial, porque ahora tenemos otra historia oficial, y así sigue, ¿no? Entonces el Estado, en realidad en Argentina, si la nación política es la base de formación del Estado, el Estado consolidado es el que va a dar forma a una nación identitaria. ¿Entienden esto? Una nación que tiene rasgos culturales semejantes, digamos, o forzadamente semejantes, porque le obliga a los inmigrantes, no les obligan, porque no hay una obligación, no es una cosa obligatoria, pero hay una fuerte presión para que se hable el castellano, que se olviden las lenguas maternas, ¿no? Eso es parte de un clima, de época también. Pasa en todos los países, no es una originalidad criolla. Bueno, creo que... Urquiza, con esto termino la primera... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta que en realidad tiene muy enganchado con esto? Dale. Mi duda era cuáles fueron las decisiones o los procesos que se atravesaron en Argentina para construir esa idea de identidad colectiva, que nos diferencian de, por ejemplo, un país como Bolivia, que tiene una cultura de los pueblos originarios muy fuertemente arraigada, que no tenemos nosotros y que también en otros países hispanoamericanos. Bueno, en realidad Bolivia tiene ahora una idea de pueblos originarios arraigados, ojo. ¿Conocimiento de cuándo fue? Ojo. Lo que pasa es que Bolivia, como Perú, tuvieron un proceso primero, tenían una población indígena mucho más fuerte proporcionalmente a la población indígena de origen, que además uno dice indígena y no es indígena, son sociedades indígenas en plural, todas distintas entre sí. En el caso de Perú y Bolivia había además una fuerte, eso había permanecido durante la época colonial, y lo que había permanecido también es la comunidad lingüística, que ahí es importante, quechuas y aymaras, que no son, obviamente son dos comunidades distintas, que tienen raíces diferentes, pero que habían sobrevivido el orden colonial. En nuestro territorio, las comunidades indígenas, doblegadas por los españoles en un momento, perdieron muchos de esos rasgos fuertes, mantuvieron otros, pero el quechua no se hablaba más que en pocos lugares en Argentina, un poquito en Santiago del Estero, pero se fue perdiendo, por razones que tienen que ver, por supuesto, con operaciones de todo tipo, pero no importa, es así. Pero la Argentina tenía una una parte importante de población indígena que se mantuvo separada, porque nunca pudo ser doblegada. Esa es la diferencia con Perú y Bolivia, que nuestra población originaria del sur y del Chaco, los españoles no pudieron, no quisieron, no sé, lo que sea, no pudieron dominarla. Entonces, cuando se construye la nueva nacionalidad, y ese es un tema muy interesante, que recién ahora está siendo explorado. Sí, ¿querés hacer? En relación a eso de los pueblos originarios. ¿Podés cerrar ahí? En relación a eso de los pueblos originarios, tal vez aquellos que no fueron doblegados tan fácilmente o que no fueron doblegados, tengan que ver con el territorio en el que vivieron y los frutos económicos o políticos que se les podría haber sacado de ese pueblo. Sí, bueno, hay una serie ahora está bastante estudiado este tema por la historiografía y bueno, hay distintas interpretaciones de por qué, cuándo, cómo. Lo que me interesa a mí en este particular caso es mostrar que esa situación, después de 1810, generó, uno podría pensar, volviendo a lo del territorio, uno podría pensar el territorio que hoy es Argentina, en realidad, la parte que estaba, en donde estaban ocurriendo las cosas de las cuales hablamos hoy, era un pedacito. Yo tengo un mapa por ahí, pero no tengo... Bueno, era
más o menos 1 millón de kilómetros cuadrados. 1.200.000 kilómetros cuadrados. Cuando se produce la ocupación de los territorios del sur y demás, se pasa a 2.800.000, o sea, casi 3 veces de territorio. La Argentina era un pedacito de lo que es hoy la Argentina. El resto eran otras sociedades que tenían sus dinámicas y tenían sus conflictos entre sí y demás. La relación entre la sociedad criolla, vamos a llamarla, por decirle algo, porque no era argentina tampoco, y las sociedades indígenas era una relación bastante compleja. Era una relación de contacto y de conflicto entre unos y otros. Primero que la sociedad blanca, por decirlo, criolla, que tampoco eran blancos, pero de la sociedad criolla se relacionaba de maneras diversas con esa sociedad indígena. No fue todo desde el principio represión. No fue todo represión. La frontera hoy se considera una zona de contacto, de intercambio entre las sociedades indígenas y la sociedad criolla. Más aún, las distintas parcialidades o sociedades indígenas hacían pactos con los gobiernos de las provincias. Rosas es conocido por los pactos que hizo, pero también otras provincias tenían pactos con los indígenas. Cuando cae Rosas, no es cierto que eso se haya terminado. Durante el gobierno de Mitre, los historiadores han encontrado alrededor de 60 tratados entre el gobierno de Mitre y distintas parcialidades indígenas del sur. Lo cual no quería decir que no se pelearan. Había malones del lado de los indígenas, había represión, el ejército intentaba ocupar cada vez más frontera. Eso fue una especie de ida y vuelta tenso, pero no había tampoco, y esto me parece, por un lado había del lado de la sociedad blanca una valoración negativa de las sociedades indígenas que se consideraban, como se pasaba en esa época, en esos años, como sociedades inferiores, pero que podían, fíjense ustedes la idea, ¿no? Eran sociedades que estaban atrasadas, para decirlo de alguna manera, pero que podían llegar a desarrollarse, a civilizarse. Los trataban un poco como pasó con los españoles en un periodo con los indios, ¿no? Así, no era la idea de que había que aniquilarlos, ¿no? La idea era que había que enseñarles la civilización, por decirlo así, civilizarlos por distintos mecanismos, incluyendo la represión para los que no se portaban bien. Pero esa relación era una relación que no tenía como premisa el exterminio de la cultura indígena. Tenía como ideal la asimilación. Podemos discutir todo eso, lo que quiere decir. Esto cambia en los años 70, sí. Es donde están los conventeros, el Baltasar, que no suelen comentar tal cual como debería haber sido, digamos. Terminan en vez de martirizarlo, educarlo. Bueno, lo que pasó fue en los años 70, yo creo que esto tiene que ver con el problema del Estado, de nuevo. Yo no tuve tiempo a contar una cantidad de cosas que tienen que ver con el Estado, que algún día lo charlaremos. Pero hay dos cosas que pasan en la década del 70. La primera es una idea muy fuerte de la necesidad de controlar el territorio. Hay un territorio, el Estado, si quiere ser un Estado centralizado, y ya Avellaneda quería un Estado centralizado, y Roca ni les cuento, es necesario controlar el territorio. Y eso quiere decir controlar el territorio frente a posibles competidores. En el caso de la Patagonia es Chile, no hay ninguna duda que es Chile, y además terminar con esta situación en las zonas indígenas, sobre todo en la Patagonia, que impedían al Estado apropiarse de esas tierras para explotarlas, trazar ferrocarriles para asegurar la defensa, etc. Es una idea de que el Estado tiene que controlar. Si los indígenas no quieren subordinarse, a la lona. Y de hecho, primero, hay una serie de intentos de hacer tratados, y varios de los grupos indígenas de alguna manera se apoyan a Roca. La campaña del desierto incluyó fuerzas indígenas, quiero decirles. Incluyó fuerzas que provenían de unas parcialidades indígenas contra otras.
Ahora, eso es un tema, el territorio, el control del territorio, el Estado que controla todo. Pero hay un problema también cultural. Hacia los años 70 y sobre todo empieza a circular versiones mucho más duras respecto a, que tienen que ver con el positivismo, respecto a las sociedades indígenas. La idea de que estas sociedades podían ser incorporadas y, comillas, civilizadas, empieza a ser cuestionada por intelectuales y por grupos en el poder, y dicen, estos no tienen remedio. Esto lo que hay que hacer es incorporarlos, pero subordinadamente. Que es lo que finalmente hace, porque ustedes saben que el número de muertos en la campaña llamada Campaña del Desierto es relativamente pequeña frente al número de gente que fue incorporada a la fuerza, arrancada de sus culturas, o sea, la idea de que esas culturas no tenían que sobrevivir más. Eso era típico del positivismo, y eso es algo que aparece tarde, no es de los años 50 o 60. Entonces, bueno, no sé si contesté a tu pregunta, pero por ahí va la cosa, digamos. Alguno me había preguntado, alguien me había levantado la mano por ahí. ¿Vos? Sí, no me queda claro por ahí. Usted recién hablaba del tema de que no había sido, digamos, una cuestión con el tema de los pueblos nativos, no había sido una cuestión directamente de aniquilamiento. No me quedaba bien en claro en el sentido de que qué diferencia hay entre aniquilar, digamos, de matar como mandaba matar o como hacía Roca en la mal llamada Campaña del Desierto, que ya el nombre Campaña del Desierto tiene una connotación totalmente, sí, claro. Claro. Digamos, había gente, digamos, no sé de qué sí, desierto claro, hablaba, claro. Pero había sociedades, había digamos, culturas, la ¿sí? intención, digamos, de imponer, digamos, este modelo de reducir y de llevar a los pueblos nativos a regiones, digamos, prácticamente encerrarlos, donde las tierras no tenían nada de productividad, donde no tenían con qué alimentarse, prácticamente es un aniquilamiento. Pero eso no era lo que pasaba antes. No era lo que pasaba antes. Lo que pasó antes fue muchísimo más. Por ejemplo, era una situación de contacto, conflicto, enfrentamiento, asociación. Muchas de los en algunas parcialidades, por ejemplo, hay un estudio muy bueno sobre los manzaneros, sobre Sayhueque. Bueno, Sayhueque y los manzaneros habían hecho tratados con el gobierno nacional. Sayhueque se vestía con el uniforme de la Guardia Nacional. Para ellos era un derecho, era un orgullo. Entonces había una relación. No quiero decir con esto que hubiera una visión idílica ni que hubieran pensado en una sociedad pluralista. Eso es anacrónico. Pero sí lo que existía eran formas e intentos de incorporar o de mantener por lo menos un statu quo en donde ellos estaban allá y nosotros estábamos acá, dicho como si fuese, ¿no? Es decir, destruir la trama social, ¿no? Que eso fue lo que hicieron finalmente. Pero no era esa necesariamente la receta inicial. Lo que quiero decir es que esto también hay que... No porque unos fueran más buenos que otros, porque eso siempre hay que analizarlo en función de lo que pasaba en ese momento. También Roca se vio con el poder de hacer eso. Y cuando Roca plantea la campaña, hay un debate feroz sobre qué es lo que había que hacer con los indígenas. No es que todos pensaban lo mismo, la misma élite. Por eso digo que es interesante, porque ahí eso es lo que yo les decía al principio. Son quién gana y qué, o sea, cómo en un debate político, y lo vemos hoy, Roca era tremendo en ese sentido, era un tipo de una iniciativa política tremenda, no tenía ningún problema en presionar en el Congreso, no sé si les trae algún recuerdo esto, cuando quería algo lo lograba, porque tenía poder, tenía el acuerdo de las provincias, de los distintos gobernadores, y era absolutamente... no negociaba cuando había que negociar, pero quiero decir, si quería hacer algo lo hacía. En ese sentido era a pesar de que después tuvo que parar, porque efectivamente no era todo posible, pero era un hombre de muchísima iniciativa política, de mucho instinto político, y bueno,
sabemos nosotros que los hombres no hacen la historia, ni las mujeres, pero individualmente, pero algunos hombres o mujeres hacen una diferencia. Eso es así. Por lo menos en sociedades medio primitivas como las nuestras. No me citen con esto. Me quedaba Urquiza. ¿Qué era lo de Urquiza? ¿Urquiza? ¿Por qué Urquiza? No. ¿Cómo fue que Urquiza se transformó? Urquiza es un personaje fascinante, que ha sido poco estudiado. Es decir, hay una persona que estudia mucho Urquiza, que es Beatriz Bosch, pero la historiografía más moderna ha estudiado poco Urquiza. Y es un personaje fascinante, porque yo creo que Urquiza se rebela contra Rosas porque se da cuenta, porque tiene otro proyecto, digamos. Entre Ríos tiene otro proyecto. Entre Ríos no quiere estar más dominada por Buenos Aires, digamos, ¿no? Y luego va cambiando, porque incluso él apuesta todo. Cuando él se rinde, él dice, bueno, no, nosotros no podemos hacer el Estado, esto sin los porteños, y ahí empieza a trabajar, digamos, para la idea de que no debería haber más secesiones, por decirlo así. Pero es un personaje complicado e interesante. Bueno, sí. Una pregunta en torno a eso. Fuerte para que te escuche. Antes. O sea, me da la impresión que primero de Rosa se da una lógica política que al final es una caricatura donde todo el que no es rosista es unitario, todo muy cargado simbólicamente. Y después, tras la ruta de Caseros, aparece un consenso liberal muy acentuado para la situación de Buenos Aires. ¿Qué elementos crees que también de esa nueva política más profesionalizado? Yo creo que el dominio, el hecho de que Rosas dominaba, ejercía su dominio, iba digamos, en algún momento empieza a ser resistido por sectores del interior. Digo, y Urquiza es el que expresa el momento más, el que más poder tenía de las provincias después de Buenos Aires, era Entre Ríos. Entonces, de alguna manera también era terminar con este tipo de ordenamiento que facilitaba el poder de Buenos Aires y que estaba sumiendo a las provincias en la pobreza, porque la verdad es esa, no podían salir. Y ese consenso liberal que yo digo es un consenso laxo. Ustedes saben que, y ahora después voy a hablar de los caudillos un poco, ustedes saben que, por ejemplo, la Constitución tenía tal fuerza que cuando se revela el Chacho, cuando se revela Felipe Varela contra el gobierno de Mitre, lo hace en nombre de la Constitución. Llama a la revolución, que era totalmente legítimo en ese momento, en nombre de la defensa de la Constitución. Y de Caseros, Mayo, Caseros, la Constitución. O sea, son federales que están totalmente reivindicando la caída de Rosas. Quiero decir que de paso que también Chacho había peleado contra Rosas, pero bueno. Sí. Yo también había intelectuales en la época de José Mármol, que él también estaba muy en contra de Rosas. De hecho, sí. En la sesión participó en un libro de un diario, que no sé si es Melvin o Funda, que se llama Muerte en Rosas. Bueno, todo el exilio que estuvo en distintos lugares, el exilio estuvo en Chile, estuvo en Brasil, estuvo en Bolivia, estuvo en Montevideo, en Colonia, en todos. El exilio unitario, y no solo unitario, de los federales antirrosistas, eran una fuerza política desde afuera, porque no podían entrar, pero que agitaba mucho en contra de Rosas a través de la prensa, efectivamente. Bueno, dos más y después paso al otro tema, porque si no nos vamos a quedar cortos. Sí. La pregunta que quería hacer era ¿cómo opera la guerra del Paraguay internamente en la construcción de Estado-Nación? En 2 minutos te lo contesto. Sí, ahora voy. Acá en el grupo salió una pregunta de ¿cuál fue el rol político del gaucho? ¿Del? Del gaucho. Del gaucho. Gaucho. Alguien nada más había levantado la mano. Sí. Ahora contesto. Era un poquito referencial a lo que estábamos hablando recién. Antes estábamos diciendo de que todos estamos de acuerdo con que se forme la República, pero no sabían ni cómo ni quién era.
regionalización. La guerra y los principales problemas, que podemos poner el caso de Urquiza y de Rosas, de decir, bueno, tenemos un pueblo, en Entre Ríos tenemos un pueblo en Buenos Aires que necesita estar ordenado. Rosas toma ese orden, Urquiza toma ese orden, pero las peleas de los dos más grandes, digamos, luchan para ver quién tiene más la razón en el poder, digamos. Sí, ahí lo que tienen que entender también es que son todos procesos que de alguna manera tienen que ver con esa ruptura originaria. No se rompe un imperio de 300 años y al día siguiente aparece todo ordenadito de nuevo. Son décadas de ensayos en toda América Latina, de ensayos para crear nuevas repúblicas, para crear nuevas naciones. Y son ensayo y error, peleas, y donde el recurso a las armas es parte de la política. Eso lo voy a hablar ahora enseguida. En ese caso, no me malinterpreten, no creo que ahora sea el caso, pero en el siglo XIX y en estas circunstancias, el recurso a las armas era parte de la gimnasia política. No era ningún escándalo, ¿no? Ni tampoco era parte de una voluntad de transformación de la sociedad en toto. Y ahí me acordé de la pregunta del marxismo, de las anticapitalistas. Sí, de dos tipos de reacciones. Una, las reacciones que uno podría decir de los comienzos del socialismo. Acá tuvo bastante influencia el socialismo utópico, etcétera, que no eran estrictamente anticapitalistas, pero que pensaban el capitalismo de otra manera y tuvieron influencia en la política no como partidos, pero sí en la circulación de ideas que alimentaban algunas prácticas políticas. Hasta que aparecieron las versiones más duras, digamos, del marxismo, que circularon temprano, pero que no arraigaron socialmente hasta mucho más tarde. O sea, realmente eso lo vamos a ver enseguida, eso arraiga mucho más tarde. Y la otra versión anticapitalista es la versión conservadora. Es los grupos que añoraban un orden precapitalista, eso también existió, ¿no? Sobre todo en el campo intelectual más que en el campo político. La guerra del Paraguay, y después paso al otro. Este es un gran tema, ¿no? Un gran tema muy complicado, porque es una guerra que surge como guerra entre grupos políticos de lo que hoy consideramos 4 naciones distintas, pero cuyos grupos políticos se emparentaban entre sí, y por lo tanto las fronteras nacionales en ese punto no eran muy claras. Los blancos uruguayos eran aliados de los federales argentinos y los liberales argentinos eran aliados de los colorados y se iban a defender donde estuvieran. De manera que hay un conflicto político que atraviesa las fronteras y que termina convirtiéndose en una guerra entre naciones, por distintas razones. Es una guerra que al principio ningún país parecía quererla y que termina involucrando a todos y de la peor manera. Brasil es una pieza muy importante de la guerra. Brasil tenía una influencia directa sobre el Uruguay durante todo este periodo y el conflicto se inicia por una pelea entre uruguayos, entre grupos políticos uruguayos con apoyo de Brasil. Y en realidad inicialmente es Paraguay que intenta frenar el avance de Brasil sobre Uruguay y le declara la guerra a Brasil, Paraguay. Esto también tiene que ver con cambios internos en el propio Paraguay. O sea, Paraguay tenía una política, bueno, no puedo hablar ahora de Paraguay, pero digamos, es una política exterior, una política de defensa interna del territorio muy fuerte con Carlos Antonio López. Muere Carlos Antonio López y le sucede Francisco Solano. Y Francisco Solano, lejos de seguir la política del padre, que era más bien de reforzar, dada su debilidad geopolítica, reforzar internamente la capacidad de defensa del Paraguay, sale a tratar de parar al Brasil, saliendo del Paraguay, invadiendo Brasil. Bueno, es un poco
arriesgado, diría yo, ¿no? Y esto es la chispa, después las razones por qué Argentina entra, la manera en que el Paraguay se defiende con uñas y dientes, la manera en que los ejércitos, bueno, es toda una historia. Pero una cosa, en la Argentina, esto sí, digo, podríamos dar toda una charla sobre la guerra del Paraguay. Lo que me interesa es que en la Argentina la guerra desató distintas reacciones. La primera desató en algunos lugares una reacción nacionalista, en el cual en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero también en Córdoba, en varias provincias más, donde la gente iba y se enrolaba voluntariamente para ir a pelear contra Paraguay. La otra es que desató de parte de otros sectores una reacción contraria a la guerra, que tenía razones tanto políticas o ideológicas como razones prácticas. O sea, el gobierno de Mitre, para ir a pelear al Paraguay, ordena una leva masiva. Obviamente la gente resiste la leva. Y en el interior, en los sectores que ya tenían contra Mitre una larga trayectoria de lucha, se van a volver a armar, el caso de Felipe Varela, para resistir, no solo para resistir la guerra, sino para resistir al gobierno de Mitre y voltearlo, ¿no? Hacer una revolución. Son derrotados por el ejército. Ahora, y la guerra trae una serie de debates internos, es un proceso complejísimo, pero el final de la guerra, en este mare magnum conflictivo internamente, Urquiza desde el principio se alinea con el gobierno nacional. Eso es lo que le da, a mí me parece, el carácter de una guerra nacional a la guerra del Paraguay. Dice, no porque yo crea que la nación nada, sino le da el hecho de que el jefe del federalismo haya apoyado a un gobierno opositor frente a la coyuntura de la guerra, convierte a la guerra en una guerra entre estados, porque no es que el federalismo va a pelear por los paraguayos, sino que queda entonces aislado el sector opositor federal del interior y es derrotado. Entonces ahí hay esa guerra prácticamente termina con el federalismo como partido. Después de eso, y el asesinato de Urquiza a continuación, el federalismo desaparece como partido, pero el liberalismo también, porque Mitre sufre, debido a las críticas a la guerra, a lo que duró la guerra, a la masacre que fue la guerra, a los costos de la guerra, termina como muy impopular y pierde las elecciones del año 61. Entonces es una guerra paradójica en ese sentido, porque los que la alargan terminan perjudicados políticamente, ¿no? Lo mismo con Brasil. Es una guerra tremenda, es una de esas cosas que digo, sobre todo por la manera en que, como es una guerra dentro del territorio paraguayo, los paraguayos se refugian en Paraguay, primero atacan Río Grande del Sur y Corrientes, luego son expulsados de nuevo hacia Paraguay, y la sociedad paraguaya se defiende como quien defiende su territorio. O sea, es una típica guerra en la cual de ocupación, en la cual los ocupados, digamos, se defienden con uñas y dientes y termina siendo una guerra tremenda, terrible, una masacre terrible, en la cual no hay que quitarle responsabilidad, la responsabilidad mayor es de los que atacan, pero no hay que quitarle la responsabilidad a los locales que, en este caso Francisco Solano López, que no quiso bajo ningún concepto terminar la guerra. De hecho, muchos grupos políticos paraguayos querían terminar la guerra y bueno, fueron fusilados. O sea que ahí hay que ver todas las partes, ¿no? Sin quitarle la terrible carga que fue esa guerra. Con respecto a ese tema, teníamos una pregunta. Tengo que cortar, porque si no, no llego al otro tema que les va a interesar. Sí. Es una visión suya que quería preguntar.
como recientemente se ha conformado el Estado Nacional con la Constitución del 53, la República, con la unificación de Buenos Aires, la Confederación, la Constitución del 61, la guerra puede tener un retroceso en el federalismo y volver prácticamente a un gobierno de unidad de régimen, como se puede actualmente. A ver, la guerra sí tuvo una consecuencia que todo el mundo señala, que fue que políticamente fue negativo, bueno, más allá de las consecuencias humanas, todo eso lo dejamos de costado, ¿no? En este momento, para esto que vos me preguntás. Desde el punto de vista del Estado, la guerra tuvo una consecuencia importante, que fue la modernización del ejército. Yo le dije que uno de los puntales del Estado es el tema del ejército. La guerra obliga al gobierno a poner mucha plata en el ejército, moderniza el armamento, nacionaliza los cuadros, crea una élite que no son militares a la manera del siglo XX, son civiles que pelean en el frente, ¿no? Que se convierten en militares. Eso es otro tema, que los militares del 19 no son los mismos que los del 20, son otros bichos, digamos. Pero hay una cantidad de oficiales que lucharon en Paraguay que se convierten en cuadros políticos importantísimos, que además han hecho, ¿cómo se diría? Han creado una red estando en el frente, de gente que por ahí venía de distintas provincias y que se coloca por encima de su situación local para tratar de intervenir en la vida política. De hecho, son ellos los que producen la candidatura a Sarmiento, que es la que le va a vencer a Mitre. O sea, son los oficiales del ejército argentino en Paraguay que van a tramar, digamos, las redes que terminan generando la candidatura de Sarmiento. Entonces el ejército va a tomar un papel que no tenía antes, en un sentido. Y al mismo tiempo, también es cierto que los soldados que fueron a pelear al Paraguay muchas veces fueron totalmente obligados, pero una vez que estás en el frente, peleas contra el que está enfrente, no peleas contra el que tenés al lado. Y entonces también se dice, tanto para acá como para el Brasil, que la guerra generó también lazos horizontales que de alguna manera empezaron a dar una idea de nacionalidad a los que peleaban provenientes de distintas provincias, de distintos lugares. Entonces, en ese sentido, la guerra, como toda guerra del siglo XIX, tuvo un efecto de fortalecimiento, digamos, estatal y de la nación, en ese sentido, sobre un acto atroz. Pero así son las guerras, ¿no? En Brasil pasó algo parecido. Sí. Última pregunta. ¿En qué momento se empieza a separar lo político de lo militar? Muy buena pregunta. No, la verdad es que el ejército, yo les dije que el ejército, primero que no había un ejército único, sino que había ejército, había guardias nacionales. El ejército era un ejército profesional, pero de gente que estaba formada en los campos de batalla. Recién el colegio militar se crea recién en la gobernación, en la presidencia de Sarmiento, de manera que los oficiales que salen de ahí salen mucho después. O sea que todas estas décadas, hasta el 80 inclusive, son oficiales que se hicieron en los campos de batalla. Roca se hizo peleando con el ejército, y así todos. Entonces no son. Al mismo tiempo, los militares, los que se identificaban a sí mismos como militares y que su principal actividad era el ejército, tenían afiliación política fuerte. Su primera afiliación no era con el arma, digamos, sino era con el partido al cual pertenecían, o la agrupación a la cual pertenecían. Al mismo tiempo, había muchos militares, comillas, que también eran otras cosas. Eran escritores, eran políticos, eran diputados. Entonces, la figura del militar como alguien profesional, sacado, digamos, que se dedica solo a eso, es mucho más tardía. Es tardía, es de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces, en el XIX los militares no tenían una actitud corporativa, sino que era una actitud
de afiliación, más se aliaban más con sus compañeros políticos, a lo mejor contra otros, incluso les pongo un ejemplo, generales que participaron de la campaña, comillas, del desierto con Roca, luego se enfrentaron en la Revolución del 80, entre sí, porque unos eran porteñistas y los otros no, y habían estado juntos peleando contra los indios. Entonces, ese tipo de alianza, de relación política fue muy intensa. Esto empieza a cambiar cuando se eliminan las guardias nacionales y finalmente cuando se elimina el ejército como se lo conocía y se crea el ejército con el servicio militar obligatorio y todas esas reformas del principio del siglo XX que profesionalizan al ejército y lo corporativizan. Bueno, ¿y ahora de dónde saco fuerza para hablar del otro tema? Espérenme un poquito. Bueno, paso al último tema que teníamos, que es un tema que creo que les va a interesar, porque trata justamente de cómo se hace política. Y sobre todo de cómo es la... ¿Cómo es que efectivamente se crean la autoridad y se mantiene la autoridad? ¿No? ¿Se mantiene o se impugna? Porque muchas veces se impugna. Y ahí tenemos que volver, ¿no es cierto?, al tema de la revolución, al tema de la soberanía popular o la soberanía del pueblo como base de toda autoridad legítima, que implica un cambio total respecto a las reglas de la política colonial. ¿Se imaginan? La regla de la política colonial, prácticamente la política colonial estaba limitada a algunos sectores. La política basada en el principio de la soberanía amplía el campo de acción, de participación, a lo que se suma la guerra, que ya les dije, que era un elemento de movilización más allá de la voluntad de las dirigencias. La guerra moviliza de hecho y por lo tanto la suma de un cambio del sistema político en el cual... ¿Se me piantó? No, está acá. No se escucha bien. Ahora, ahí está. La ampliación de la política, estaba diciendo que eso produce la ampliación de la política y nuevamente se abre un terreno de ensayos para definir cómo se construye la autoridad, quién la construye, qué tipo de gobierno se quiere, qué tipo de régimen político. Claro, la primera impulso es la creación de las juntas, que es una tradición anterior, pero luego empieza toda la discusión acerca de, bueno, quién es el gobierno, cómo se elige el gobierno. Si el pueblo es la base de la soberanía, si el pueblo es el dueño de la soberanía, cómo se transmite esa soberanía a quienes van a ejercer el gobierno efectivo de una sociedad. Y aquí el primer paso, diría yo, es la adopción de una forma particular de república, que es la república representativa. Yo les dije que en la tradición clásica, pero también en algunas de las repúblicas de la historia, el gobierno se elegía de otra manera, se elegía o en asamblea pública o se elegía por sorteo. La idea de una representación, que el gobierno tiene que representar al pueblo y que la forma de representar es que se haga a través de una elección, la idea de elegir a los gobernantes es una opción política que costó bastante hasta que se definió. Si el gobierno tiene que ser elegido por el pueblo a través de un mecanismo de representación, esto implica la creación de una cantidad de instituciones, normas, reglamentos, cómo se hace, cuándo se hace, quién vota, quién no vota, etc. Pero las elecciones se constituyen desde muy temprano en un mecanismo
decisivo para llegar al poder. Es un mecanismo que se va a mantener como el principal mecanismo de llegar al poder durante todo el siglo XIX. Porque incluso cuando hay una revolución, la persona que gana la revolución no legitima su poder hasta que no va a elecciones. Las elecciones se constituyen en un pilar del sistema político. Ahora, las elecciones son para designar a los gobernantes, ¿no es cierto? En cualquier forma que estos tengan, presidente, diputado, directorio, triunvirato, cualquier forma que tenga el gobierno de turno, como esté reglado en ese momento, se elige a través de la votación popular. Pero después, no basta con elegir a un gobernante, dicen los republicanos. Hay que controlarlo. Y hay dos mecanismos de control del gobernante, aparte de la división de poderes y eso que tiene que ver con la ingeniería del gobierno. Dos mecanismos por los cuales el pueblo controla al gobierno. Uno es el mecanismo de la opinión pública, es decir, es el mecanismo por el cual la sociedad, se llamaba opinión pública, no es lo mismo que entendemos nosotros, por el cual la sociedad, el pueblo, expresa su opinión respecto del gobierno. Por cierto que nosotros lo que conocemos y tiene una larga tradición es que esto se hace a través del mecanismo de la prensa periódica, que no era la misma que la de hoy, la prensa periódica que se crea en el siglo XIX. Pero también había otros mecanismos, los petitorios, los mitines, las concentraciones, las movilizaciones. Buenos Aires, por ejemplo, fue una ciudad de movilizaciones durante todo el siglo XIX. Manifestaciones en la calle, petitorios entregados a la legislatura, etc. O sea, la voz, digamos, popular, cómo se canaliza, todo eso es otro tema. Y la otra forma de controlar el gobierno es a través del hecho que los ciudadanos son ciudadanos armados, como les dije antes. Y de acuerdo con los principios entonces vigentes, los ciudadanos en armas tienen el derecho y el deber de velar por las libertades y contra el despotismo. Por lo tanto, si un gobernante se consideraba que un gobernante tenía actitudes tiránicas o despóticas, estaba en el derecho de los ciudadanos a armarse para derrotarlo. Eso viene de la Constitución de San Agustín, era el que decía esto de que el pueblo... Claro, eso viene de la tradición española, pero es anterior, porque viene en realidad de la tradición republicana, clásica. Esto es, frente al déspota, el pueblo puede rebelarse. Entonces hay tres pilares relacionados con la adopción de la soberanía popular que van a generar nuevas instituciones y sobre todo nuevas prácticas políticas. Y es alrededor de esas instituciones que se va a organizar la relación entre los que quieren llegar al poder y los que lo tienen y la gente, para decirlo de manera neutra, y el pueblo en términos de la época y la sociedad, diríamos hoy. No hay gobierno del siglo XIX en el Río de la Plata y en la Argentina después que no tenga que de alguna manera atender a esos tres frentes si quiere llegar al poder y mantenerse. Y eso implica una relación sostenida, sistemática, entre los de arriba y, para decirlo de manera muy general, los de abajo. La política del 19 es una política que implica movilización de gente más allá de las élites. No se hace política solamente en el gabinete, no se hace política solamente en el Club del Progreso. Es cierto que el Club del Progreso es importante, es cierto que, como pasa hoy mismo, cuánto puedan conversar y dónde se puedan encontrar y con quién se puedan casar los líderes es importante para sus propias alianzas. Pero no pueden ni llegar al poder ni sostenerse si no construyen
algún tipo de redes hacia abajo. Y esto es muy importante porque nos cambia la idea de una política hecha solo en la cúpula a una política donde intervienen, y esto ahora la pregunta es ¿cómo? Intervienen distintos sectores sociales, incluyendo sectores bien populares. Vamos primero a la legislación. Desde muy temprano, y esto también va contra el sentido común, aunque ya lo venimos diciendo hace tanto que esperamos que el sentido común cambie, desde muy temprano, en la historia del Río de la Plata y de muchos otros países latinoamericanos, la ciudadanía, entendida la ciudadanía estrictamente política, uno podría decir que la ciudadanía es todas estas dimensiones, pero el derecho a voto, para decirlo más restringidamente, fue muy amplio para la población masculina. En el caso del Río de la Plata, desde el año 1821, todos los varones adultos podían participar de las elecciones. Cosa que se ratifica, eso en la provincia de Buenos Aires, en algunas otras provincias. Casi todas las provincias tienen legislación semejante, acordémonos que las provincias tienen sus propias reglas, salvo Mendoza y Córdoba, creo, para este periodo. Y después del 53, todas las provincias tienen que aceptar el criterio de la Constitución Nacional, por el cual votan todos los hombres adultos que quieran, nacidos o nacionalizados argentinos. Esto es una base política importantísima que no es puesta en cuestión nunca en el caso del Río de la Plata, porque en otros países latinoamericanos hubo constituciones que restringieron el voto, otras que la ampliaron, pero en este caso la posibilidad de votar, no la obligación, no había obligación, la posibilidad de votar estaba extendida a toda la población masculina adulta. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué es que se dio una ciudadanía tan amplia en un periodo en el cual podía haber, en otros países no era así, en Europa ni hablar, en Estados Unidos tampoco, o sea, había restricciones mucho más fuertes al voto? Segunda cuestión, la ciudadanía armada, que me interesa porque es como la contracara del voto, en el sentido siguiente: de acuerdo a las tradiciones republicanas, el voto es un derecho y un deber del ciudadano, pero también lo es el portar armas en defensa de la patria y contra el despotismo. Entonces, todos los ciudadanos que estaban habilitados para votar son los mismos ciudadanos que tenían que participar de las milicias. Bueno, entonces, ustedes ahí tienen, si quieren ustedes, una base potencial para la acción política enorme, que los dirigentes políticos supieron desde muy temprano explotar, trabajar. Las dirigencias construyeron desde muy temprano redes políticas para ganar elecciones, para ganar revoluciones, que incluían sectores amplios de la población masculina y que más aún, sobre todo, incluían sectores populares, sectores bajos de la clase populares. Cuando uno lee la lista de votantes en casi cualquier lugar del país, la mayoría son peones, jornaleros, trabajadores. Esto es, hay una base política movilizada que se incorpora a las redes políticas creadas por las dirigencias. Muchos hablan de redes clientelares, podemos hablar de redes clientelares, ver qué es lo que implica esa relación, pero lo cierto es que participaban sectores muy amplios de la población en las elecciones y también en las revoluciones a través del tema de la ciudadanía armada. Esto significa que para crear, esto nos hace mirar también a las dirigencias. Las dirigencias acudían, necesitaban a estos sectores
amplios de la población para poder ganar. Por lo tanto, hay un trabajo permanente entre élites y bases para crear los mecanismos políticos necesarios para ganar. ¿Está claro esto? ¿Les llama la atención? ¿Les provoca alguna pregunta? ¿Les parece raro? No sé. Hay algo que nosotros estudiamos en Historia Argentina y en la universidad, habla de un principio de deferencia con el líder, digamos, territorial. ¿Cómo podría usar esa noción? Bueno, uno podría empezar a pensar quiénes son los dirigentes y cómo se da la relación entre dirigentes y bases, que eso sería, porque nosotros cuando decimos esto, yo digo, bueno, hay una ciudadanía amplia, la gente vota, no vota tanta gente, pero vota gente de clases sociales muy distintas. Hay mucha gente que no va a votar. Y votan sobre todo clases populares. Y votan, el voto, a diferencia de lo que, bueno, no es tan diferente, pero el voto en general es colectivo. O sea, la gente va en grupo a votar, movilizado por sus punteros, diríamos hoy, sus caudillos, que decía en la época. ¿Cómo se construyen esas redes? Depende mucho del lugar. La política es muy local. La política argentina del 19 se hace sobre todo en las provincias. El nivel nacional es muy tardío. Entonces son las provincias, en un ámbito provincial donde se hace la política concreta. Después hay unas instancias de conexión entre los grupos provinciales, que recién hacia fines del siglo va a haber una instancia nacional. Pero en general la política se hace, el día a día la política es provincial. Son las provincias, en las provincias donde los dirigentes tienen que construir su capital político. Después lo van y lo despliegan a nivel nacional en un partido, pero tienen que trabajarlo políticamente en sus lugares. Entonces, no hay posibilidad de que un líder político trascienda, llegue a diputado, llegue a senador, si no tiene una base propia en su provincia. Porque son los distritos electorales, como hoy. Las provincias son los distritos electorales, ahí se ganan las elecciones, no se ganan en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se construyen las redes entre dirigentes políticos y bases? Depende enteramente del lugar, de las tradiciones del lugar, de las costumbres, de la forma. Pero uno puede sacar algunas conclusiones. La primera es que hay que borrarse esa idea, salvo para casos muy excepcionales, de la gente que va a votar obligada. Esto es, los peones de una estancia, la típica imagen. El estanciero lleva a sus peones a votar. Bueno, y por lo tanto todos los peones van y votan por el candidato del estanciero. Eso es una caricatura que puede ser verdad en algunas localidades, pero en la mayoría de los lugares no lo es. No son los estancieros, salvo que el estanciero sea una figura política, pero en general no es la relación, enseguida, no es la relación de deferencia con el patrón, aunque sí es cierto que redes laborales pueden ayudar a construir redes políticas, pero no es inmediato, sí. Sí, había dicho que voto en la PDC todavía no era obligatorio. No es. ¿Tampoco era secreto? No. Significado, digamos, compromiso a largo plazo, digamos, el pararse y decir porque... Bueno, es todo un tema ese en el 19, porque no importa, pero efectivamente no era secreto, lo cual no quiere decir que necesariamente fuera cantado. Hay un sistema de elección que ya después de los años 60 se implementa ese, que es con urna, y que lo que pasa es que vos pones tu nombre y votás por fulano, pero no lo decís viva voce. Pero de todas maneras, el tema del voto público es una tradición también que, bueno, es para discutirlo de otra manera, pero lo cierto es que no es obligatorio, eso es muy importante. Y que no es obligatorio quiere decir que para que la gente vaya hay que juntarla. Nadie va a votar porque se le ocurre. La gente no nace con la idea de saber cuándo puedo votar, ¿no? Y sobre todo en esa época. Sino que votar significaba, y en muchos casos todavía significa, un esfuerzo por parte de aquellos que quieren reclutar, y ustedes lo saben bien, para que la gente efectivamente se junte y vote.
En el siglo XIX esto era más todavía así porque no había una tradición de votación. Por lo tanto, el votar era un acto era un acto de militancia. Era un poco como es en los centros de estudiantes hoy, que como no es obligatorio, si uno no lo va a buscar a la casa, no vota. Bueno, quiero decir con esto que la votación, que generar una elección y ganar una elección, significa para las dirigencias un proceso de organización y significa tener a la gente disponible. Para eso, son hombres, acuérdense, hombres de sectores populares. Esto significa la creación de redes políticas con sus propios dirigentes. Si quieren ustedes, punteros barriales, punteros que convencen, pero además lideran a la gente el día de la votación. Porque la votación en general, como dije antes, no es que fulanito va con su libreta y vota, sino que van en grupo. Todos los socialistas, ahí vienen los socialistas, vienen todos y votan. Después atrás vienen los autonomistas y votan. Son fuerzas organizadas. ¿Entienden esto? Son fuerzas organizadas. La gente está organizada para participar. Y en ese sentido hay una relación, una estructura de tipo vertical. Las redes electorales, como las redes de milicias, son estructuras verticales, con un jefe, un caudillito, un caudillo de barrio, hasta el caudillo mayor, digamos, y que moviliza sus bases. Y entonces la pregunta, entonces uno dice, bueno, ¿para qué las moviliza? En función de candidaturas. Y las candidaturas tienen que ver con partidos en un sentido muy laxo, no tienen que ver con los partidos de hoy. Los partidos del siglo XIX son distintos. Digamos agrupaciones, para no usar la palabra partido, agrupaciones que proponen una candidatura, ya sea a nivel local, a nivel de diputado, a nivel del senador, o del senador no, porque se votaba en las legislaturas. Entonces, la movilización de votantes se hace a través de estas redes, que se superponen muchas veces con las redes de milicia, porque las milicias también son redes de hombres armados que se juntan para el entrenamiento y cuyos líderes muchas veces son punteros políticos. Entonces hay una organización de la participación política que implica movilización de sectores populares en función de una elección de una elección u otra. ¿Qué lleva a la gente a esas estructuras? Es un sistema bastante inclusivo en un sentido, incluye mucho. ¿Qué lleva a la gente a votar? Les pregunto a ustedes, ¿qué lleva? ¿Por qué un peón de campo, no sé, de Saladillo, va y lo sigue a tal caudillo del pueblo? ¿O por qué un peón de no sé, un tipógrafo de Buenos Aires va y vota todas las veces que sea necesario por Mitre, defiende la parroquia a cuchillo frente a los alcinistas a Mitre? ¿Por qué?